Existen muchas maneras de invertir tu dinero. Están las inversiones en bienes raíces, inversiones en negocios, inversiones en uno mismo en educación, pero lo más común y lo que la mayoría de las personas quieren aprender es cómo empezar a invertir su dinero en la bolsa de valores. Básicamente comprar y vender acciones o productos financieros. Y en este video les quiero compartir las 5 cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar a invertir mi dinero en Canadá. Cosas buenas y cosas malas. Y para poner un poquito más de contexto, yo también soy un inmigrante que empecé desde cero. Llevo más de 6 años viviendo en Vancouver, que es una de las ciudades más caras de todo el mundo, pero ahora tengo un portafolio de más de $150,000 usando la plataforma de Wealthsimple. Así que con eso les quiero explicar las cosas que realmente importan para que puedan empezar bien o continuar de mejor manera su camino con la inversión. La primera cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar a invertir es la diferencia entre trading e invertir, porque aquí mucha gente se confunde. Trading es básicamente buscar ganancias rápidas, comprar y vender acciones múltiples veces. Por lo general se hace esto en cuentas no registradas porque no tienen beneficios taxables. Muchas de las personas piensan que es dinero fácil, existe mucho riesgo y la verdad es que los resultados no son predecibles. Ni siquiera los profesionales que trabajan en la bolsa de Nueva York o en Wall Street pueden superar al mercado. Ahorita más adelante vamos a explicar qué significa esto de mercado si es que no sabes. En cambio, invertir tiene una visión a largo plazo. Largo plazo no es ni 1 ni 2 años, es de 5 a 10, 15 o hasta 30 años. Entre más temprano o antes empieces tu camino a la inversión, te va a ir mejor porque puedes hacer que la magia del interés compuesto empiece a trabajar desde antes. Básicamente invertir es comprar activos que generen dinero y mantenerlos por años. Cuando tú empiezas a invertir, estás aprovechando el crecimiento del mercado. Cuando decimos mercado nos referimos a índices como por ejemplo el Standard & Poor's 500, que históricamente se ha demostrado que puede tener ganancias positivas en el largo plazo y entre más largo sea tu horizonte de inversión, más probabilidades tienes de que tu ganancia sea positiva. Y para no confundirlos mucho, básicamente si estás empezando no es recomendable hacer trading, es importante que te informes acerca de lo que es invertir a largo plazo y que determines cuál es tu horizonte de tiempo. La segunda cosa que me hubiera gustado saber o desmentir antes de empezar es que no se necesita mucho dinero para empezar a invertir. Hay plataformas con las que puedes empezar con $50, $100 o incluso menos dependiendo cuál uses. En Wealthsimple creo que puedes empezar hasta con $1 o $2. Lo importante es que seas constante y que sigas invirtiendo durante muchos años. Y esto es un mito que pasa mucho, sobre todo en países de Latinoamérica. Repito, cuando escuchamos la palabra inversión o estoy invertido en el mercado, pensamos que son millonarios o que necesitas $100,000 para empezar a invertir cuando no es así. De hecho, al contrario, si quieres empezar a invertir en bienes raíces, ahí es cuando se necesita más lana. Y les voy a enseñar un ejemplo rápido usando la calculadora de interés compuesto de cuál es la diferencia de invertir $100 al mes contra solo ahorrar durante 30 años. Perfecto, vamos a ver un ejemplo rápido utilizando la calculadora de interés compuesto y una calculadora sencilla para calcular la diferencia entre tener tu dinero ahorrado debajo del colchón por 30 años contra tenerlo invertido a un retorno del 8% anual. Supongamos que tienes una capacidad de ahorro de $100 por mes y esto lo vamos a hacer por 30 años. 100 por 12 meses equivalen a 1,200 por año, por 30 años equivale a $36,000. Nada mal, pero en 30 años eso no nos va a comprar mucho. En cambio, empezamos con una inversión inicial de 0 y vamos a agregar $100 mensuales a una tasa de interés del 8% como mencionamos. El interés es compuesto cada año y lo vamos a dejar por 30 años. $140,000. Ganamos de puro interés $104,855 contra solo tener ahorrados $36,000. Como vimos, la diferencia de estar invertido contra nomás ahorrar es abismal y la cantidad no importa al principio. La constancia le gana a la cantidad inicial, pero por mucho. La tercera cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar mi camino a la inversión es las cuentas registradas que tiene Canadá. Y vamos a dar un review rápido de cada una de ellas para que las entiendan mejor, aunque tengo videos detallados en el canal y los voy a dejar en la descripción para que los vayan a ver después. La primera es la TFSA, que es la más flexible. En esta todas las contribuciones que hagamos van a crecer libres de impuestos. No nos ayudan a deducir impuestos, pero cuando retiremos nuestras ganancias ya son libres de impuestos también. Entonces no tenemos que pagar dólares extra. En cambio, en el RSP, que esta es la cuenta que va diseñada a nuestro plan de retiro, sí nos ayuda a deducir impuestos hoy. Por eso es recomendable para personas que están en un income bracket mucho más alto o están ganando un buen dinero.
porque por lo general en nuestro retiro a los 60, 65 no vamos a ganar lo mismo que ganamos entre los 30, 40, 45 años. Por eso es recomendable deducir los impuestos y hacer contribuciones lo antes posible en el RRSP. La otra cuenta que tiene Canadá es la FHSA, que va diseñada para ayudarnos a comprar nuestra primera casa o tener un mejor enganche o down payment. Esta combina los beneficios de que las ganancias crecen sin impuestos y cuando retiremos el dinero tampoco nos van a cobrar impuestos, siempre y cuando los retiros sean válidos para la compra de nuestra primera casa en Canadá. Ahora, la cuenta que casi nadie conoce o no caemos en cuenta de que existe es la Non-Registered Account. Esta es básicamente una cuenta de savings normal. Es excelente para tener tu fondo de emergencia, pero la mayoría de las personas que van con su banco, que apenas están llegando o que simplemente no tienen idea de cómo organizar su dinero, a veces tienen sus inversiones o sus ahorros en una Non-Registered Account. ¿Qué significa esto? Supongamos que te da un 3% anual y de tantos intereses generaste $1,200 al año. A lo mejor dirías, perfecto, fueron $100 por mes, me caen muy bien, ¿no? Pero a la hora de declarar tus impuestos el siguiente año, tenemos que pagar casi la mitad de esos intereses generados durante el año. En el video pasado que hice de cómo declarar tus taxes usando Wealthsimple Tax, enseño la diferencia real, con números reales, de cuánto tenemos que pagar si hubiéramos generado $2,000 de intereses. Casi $800. Es la verdad altísimo. En cambio, si esos ahorros o esas inversiones las tuviéramos en cuentas registradas, no pagaríamos ni un solo dólar. La cuarta cosa que me hubiera gustado saber es entender o saber en dónde puedo invertir mi dinero, porque una cosa es invertir en acciones, pero existen demasiados productos financieros y no los vamos a ver todos en este video porque la verdad es que son muchos, pero vamos a explicar los más comunes que puedes escuchar en Canadá y en los que yo tengo experiencia. Por ejemplo, están los GICs, que son los Guaranteed Investment Certificates. Básicamente son de bajo riesgo, te ofrecen un rendimiento garantizado y son excelentes para un ahorro o una inversión al corto plazo. Supongamos que te quieres comprar un carro en los próximos 2 años, estás ahorrando para un anillo, estás ahorrando para una boda. Puedes tener, supongamos, $5,000 en un GIC que te da el 5.1%, etc. Y te aseguras que va a tener ese rendimiento. En cambio, si tú inviertes esos $5,000 en acciones que tienen más volatilidad, que significa que suben y bajan conforme se mueve el mercado, y cuando necesites el dinero lo agarras en un momento que está bajo, que nadie sabe cuándo va a ser, a eso se le llama vender en pérdida. Y la verdad es uno de los peores escenarios que nos puede pasar. Aquí también hay productos como los mutual funds o los ETFs, que es en lo que yo personalmente invierto. Básicamente un ETF es un frasco, un jarrón, como le digan ustedes, lleno de acciones. En vez de nosotros estar escogiendo acciones individuales o cuál es la buena rebanada del pastel, prefiero comprar el pastel completo. Existen ETFs que traquean índices como el Standard & Poor's 500, pueden ser de diferentes industrias como ETFs de tecnología, ETFs de servicios financieros, incluso por geografías, por países, mercados desarrollados, mercados emergentes, etc. Esto es algo relativamente nuevo que salió al mercado, pero ha hecho que las personas empiecen a invertir y que su camino de inversión sea mucho más simple. Y si te interesa saber cuáles son algunos ETFs que te pudieran servir, que repito, tienes que hacer tu propia investigación antes de tomar una decisión de inversión, te invito a que veas mi video de cuáles son los mejores ETFs para invertir aquí en Canadá con base en mi experiencia. Lo que sí quiero mencionar acerca de los ETFs o del producto que tengas que saber para inversión es que existen varios tipos y se le llama esto Asset Allocation. Por ejemplo, existen ETFs que tienen 80% en acciones y 20% en renta fija o productos como bonos o CETES, por ejemplo. También hay distribuciones como 60-40, 90-10 o 100% acciones, que es en lo que yo personalmente invierto. Todo depende de tu nivel de riesgo, que esa es la quinta cosa que me hubiera gustado saber antes de empezar a invertir. Y es que esto lo cambia todo, porque no es lo mismo tener 100% de tus inversiones en acciones o nomás el 80% o mitad y mitad. Obviamente, entre menos acciones tengas y más tengas en renta fija, vas a tener menos rendimiento pero más estabilidad. Esto no necesariamente significa que vas a tener mejor retorno a largo plazo y tampoco significa que el tener 100% en acciones te va a dar el mejor retorno. Todo esto depende del caso específico. Por ejemplo, si tú eres una persona de 60 años que apenas vas a empezar a invertir, no sería recomendable que empezaras con 100% en acciones por la alta volatilidad que tiene el mercado. Pero si eres una persona joven de 20 años, 25 años que apenas vas a empezar con el dinero que tienes, a lo mejor puedes tomar más riesgos porque la volatilidad en el largo plazo te puede dar mejores retornos.
Repito, es importante que tú hagas tu propia investigación y tomes las decisiones por tu cuenta. Y como un tip extra que les quiero dejar, que esto es algo súper importante que a mí la verdad me cambió mi visión a la inversión, es el tener un fondo de emergencia. En mi canal lo he hablado en muchísimos videos y hay muchos profesionales en finanzas que también hablan de eso, pero la verdad es que sí cambia todo. El tener un fondo de emergencia significa que si el mercado cae y tú necesitas el dinero que tienes invertido por alguna razón, no vas a disponer de él, no vas a tener que vender tus acciones cuando tengas una pérdida. El fondo de emergencia básicamente te da un colchón. Los expertos recomiendan que tengas entre 3 y 6 meses de tus gastos fijos. Y hace algunos meses hice un video de cómo administrar tu dinero si vives especialmente en Vancouver o una ciudad cara y puse 3 escenarios reales para que lo entiendan mejor. Se los dejo aquí para que lo vayan a ver y nos vemos la siguiente semana con otro video financiero. Adiós.